les puedo compartir ya la presentación, si me dan el chance para. Listo. Me avisan si lo pueden ver. Sí, adelante. Ok. Bueno, entonces, ¿qué nos trae a todos por acá hoy? Bueno, si están por acá, bueno, están interesados en saber lo que es la vainilla. Así como lo menciono ahí, bueno, es totalmente un tesoro aromático y, y tal vez muchos de ustedes van a asociar la vainilla a lo que es postres, cremas, perfumes, pero a lo mejor muy pocos saben que la vainilla es una orquídea. Entonces, ahí pueden ver una imagen de lo que es una vainilla, en este caso, una vainilla planifolia. Para adentrarnos un poquito en la historia de la vainilla. Eh, si bien es cierto, eh, muy pocos han tenido pues, el gusto o el placer de adentrarse en lo que es la historia de la vainilla. Entonces, haciéndoles un resumen así muy rápido y que ustedes sepan un poco, pues la vainilla se dio más que todo en México. Ellos, sí, fueron los que empezaron a darle un uso. Como ustedes pueden leer ahí en la presentación, tuvieron sus tradiciones, o sea, estamos hablando ya desde el siglo XV, de los totonacos, perdón, que utilizaban la vainilla en lo que eran ceremonias, en actividades, en la medicina, para ellos era súper importante. Y bueno, esto hoy en día, todavía aquí en nuestro país, es lo que queremos darle también un poco, que se retome esos usos, más que todo también en la medicina. Y bueno, ustedes dirán, bueno, ¿saben que la vainilla solo en México? No, pues en Mesoamérica también, muchos otros países, centroamericanos más que todo, incluyendo Costa Rica, por supuesto, tenemos vainilla, ¿sí? Pues son especies que se han ido conociendo poco a poco, pero que tal vez a diferencia de México, nosotros jamás le habíamos dado un uso. Entonces, es súper importante, aunque ya Costa Rica también vaya tomando su posición y que está bien que ahorita que estamos en el año 2025, pues ya tengamos un poco más de renombre, porque no solamente en México se encuentra, como ya lo mencioné, en muchos otros países centroamericanos, y, y que es necesario realmente que tengamos ya más oportunidad de tener este cultivo para muchos usos. Otros datos importantes que sería bueno que ustedes también conozcan, eh, si bien, bueno, como lo mencioné, la vainilla es una orquídea, ella dependía totalmente de una abeja para lograr su polinización. Entonces, en muchos otros países, al no contar con esta abeja, entonces no se tenía el éxito en la polinización. En México sí. Entonces, por eso también el éxito en México, ellos tenían esta abeja que lograba polinizar, que en tiempos de la conquista llegaron los europeos, vieron la vainilla y se interesaron muchísimo en ella, entonces decidieron llevársela, llegaron a Europa y al no contar con la abeja, pues ellos no podían polinizarla, entonces jamás obtenían el fruto. Ya en lo que fue el año 1841, este muchachito era un joven que lo tenían trabajando ya así, era como eh, un empleado y empezó a probar cómo polinizar la vainilla y gracias a él fue que se descubrió la polinización manual de la vainilla y ya en Europa entonces se logró que tuvieran vainilla, más que todo en lo que fue en la reunión, ahí fue donde se logró, en donde era él y fue gracias a él que entonces nosotros también empezamos a adoptar esta práctica con la vainilla, porque la vainilla y es la segunda especie más cara en el mundo, después del azafrán. Entonces, de ahí ustedes pueden tener idea de lo importante que es realmente llegar a producir la vainilla. Ahora, en nuestro país, ¿tenemos vainilla? Sí. Y esto acá es muy importante que ustedes puedan tener como idea. que no solamente tenemos una especie de vainilla, no solamente es
una especie la que nos sirve con fines ya comerciales. En el mundo hay 4 especies de vainilla que se comercializan. De ellas nosotros, bueno, tenemos 2, pero hay otra también que también se está utilizando para estos fines. Pero bueno, en nuestro país tenemos lo que es la vainilla sotoarenasi, la vainilla planifolia, la pompona, que estas 2 son especies que sí tienen su mercado a nivel mundial. Tenemos la vainilla costarricense, que a ella también ya se le está buscando la manera de que sea aceptada ya en otros países a nivel mundial y que se está logrando. También tenemos la Karen Christian, es una especie que fue recientemente descubierta. Y también tenemos la vainilla odorata, que también se ha estado pues promocionando para uso comercial, sin embargo no es como tan apetecida por los mercados. Pero para que ustedes tengan una idea y hay unas imágenes que puedan observar las diferencias en su morfología. Y bueno, en nuestro país, como les mencioné, sí tenemos vainilla, por supuesto. Aquí en el mapita podemos observar las zonas donde más se llega a la vainilla principalmente. Tenemos la zona norte, en el Caribe, en zonas de Cartago, como específicamente en Turrialba, y todo lo que es el Pacífico Sur, es amante de la vainilla, por supuesto, que se han llegado a desarrollar muchos proyectos, sí, en nuestro país, principalmente del 2000 en adelante, es donde se ha tenido como más proyección para realizarse proyectos en las universidades. Aquí podemos ver algunos ejemplos. También se cuenta con lo que es la Asociación Nacional la Asociación de Vainilleros Unidos de Costa Rica, que es Apro Vainilla, en la cual también, bueno, soy parte de la junta directiva y que estamos buscando cómo potenciar el uso de la vainilla en nuestra cocina y en nuestro diario vivir. Entonces, que nosotros podamos ya tenerla como parte de nuestro mundo, ahí para que tengan una idea y también que puedan también buscar información. Pero bueno, entonces, básicamente importante que ustedes ya escuchando un poco de la importancia sí, de la vainilla que en nuestro país tenemos. Pero bueno, ¿será que han visto ustedes alguna vainilla a nivel silvestre? Así que vayan por el campo y se encuentren con una. Pues, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero bueno, para darles una idea más o menos de cómo es la vainilla. Y bueno, tenemos una imagen, es una orquídea totalmente trepadora. Ella sí requiere de un tutor, por eso es una planta que es semiepífita, epífita, o sea, ella va a necesitar el tutor para poder guiarse. Cuenta así con raíces aéreas, raíces adventicias y una raíz principal que es por donde se va a alimentar y va a lograr su desarrollo. Algunos requerimientos que ella necesita, estamos hablando que el clima donde se llega a desarrollar es más que todo cálido y húmedo, por eso las zonas en el mapa donde las podemos encontrar. Altitudes, sí, que sean menores a los 600 metros sobre el nivel del mar. No quiere decir que en otras zonas podamos, eh, bueno, que no podamos desarrollar la vainilla, sí. Hay zonas todavía con una altitud mayor. Sin embargo, aquí el detalle es que su desarrollo no va a ser tan rápido como normalmente lo es, sino que va a ser un poco más retardado y pues, bueno, la vainilla es un cultivo de largo plazo, entonces estaríamos todavía necesitando más tiempo, pero que si lo adaptamos a condiciones, si se logra, si es a 800 metros, por ejemplo, o a 1000 metros que se ha llegado a encontrar, pues sí, sí se puede dar, pero sí con un poco más de limitantes en cuanto a su desarrollo. La temperatura, estamos hablando que ojalá sean zonas de 24 a los 30 grados. La sombra, que sí se requiere que sea un 50% de sombra y 50% que le entre luz. Eso es muy importante. Y el suelo, que sea
suelos que no sean arcillosos, que sean totalmente fáciles de manejar en el sentido de que mantengan una humedad favorable. Es decir, si ustedes hacen la prueba, por ejemplo, de toman del suelo y lo apretan en su puño, si forman esa bolita y a la vez ustedes pueden así como deshacer esa bolita rápidamente, es un suelo apto para tener vainilla. O sea que son suelos francos así que funcionan muy bien para lo que es el cultivo, y mejor aún si todavía le podemos adicionar materia orgánica, si le podemos dar como algún tratamiento de eso sí previo, ojalá que antes de que tengamos el cultivo ya en desarrollo. Entonces, básicamente para que tengamos una idea y nos ubiquemos bien en lo que es el ciclo de la vainilla y que tengan sí, una idea de todo el tiempo que se requiere, o sea, realmente es un cultivo al que ustedes se tienen que dedicar, sí, le tienen que tener mucha paciencia, mucho amor. Y sí, por lo menos de mi parte, yo siempre les digo a los productores, cuando me preguntan sobre el tiempo en que pueden llegar a tener el fruto, la vainilla, y que pueden ya empezar a generar dinero, sí les digo 5 años, para que tengan una idea. Eh, todos los procesos que se requieren, desde la siembra del esqueje, el desarrollo del mismo, inducir la floración, lograr la polinización y después la etapa del beneficiado ya para tener el fruto listo y lograr su comercialización. Hágase una idea, por favor, de que sean 5 años. ¿Qué puede pasar antes? Sí, pero para que estemos como claros y que no después digan que se les engaña con el cultivo y lo dejen botado a medio camino, pues sí sean conscientes de que es un cultivo de largo plazo. Entonces, como vimos en el ciclo de lo que es la vainilla, lo primero que se requiere, bueno, está bien, vamos a obtener nuestro material vegetal, que este tiene que estar sano y que ustedes puedan ver el vigor, o sea, que no presente daños ni afectaciones por hongos ni bacterias, porque entonces ya una vez que tengamos el material, ya lo tengamos con nosotros, tenemos que definir bien cómo va a ser ese sistema de cultivo al que queremos llegar. Si bien podemos trabajar bajo un sistema agroforestal, y podemos observar si nos vamos a ver favorecidos por otros cultivos que tengamos, otros árboles, ya sean frutales, maderables, que se pueden aprovechar. Entonces, eso es muy bueno en el sentido para aprovechar todo lo demás que tengamos en nuestra finca o en el área donde vayamos a tener la vainilla, y que tal vez no requiere tanta inversión inicial como sería, por ejemplo, si decidimos tener la vainilla con malla sombra o si lo queremos tener en un invernadero. Si bien en malla sombra, que está bien, tenemos que conseguir sarán, ¿sí? Que eso nos va a favorecer para lo que es ya las lluvias, para estar como un poquito como más controlado, o bien, o que fuera un invernadero que todavía y nos proporciona ya una estructura más organizada que sí que nos favorece porque nos protege los rayos ultravioleta, porque se puede lograr manejar mejor la contaminación si se presenta. Igual, bueno, malla sombra también, pero eh, sí se requiere como invertir más en estos dos sistemas, tanto en malla sombra como en invernadero. Entonces, como para que lo tengan esto presente, sí es clave que una vez que tengamos el material, pues también sepamos bien cómo lo vamos a manejar. Entonces, ya una vez con definido nuestro sistema de siembra, entonces sí vamos a definir cuándo va a ser la época en que lleguemos a sembrar nuestros esquejes, que ojalá sea antes de las lluvias, para evitar, ¿verdad?, que estos se nos contaminen, que ya sea por hongos, más que todo. Y también, bueno, hay que definir bien el lugar
Esto lo menciono más que todo para lo que son sistemas agroforestales, o sea, que sean lugares donde tengan una ligera inclinación, pensando más que todo en lo que son las lluvias, ¿verdad? Que no tengamos encharcamientos, que no, ¿verdad? No queremos nada de eso, sino que más bien que el agua corra, que fluya con normalidad y así evitar que la vainilla pues esté encharcada, lo cual se maneja mejor sí, en malla sombra en invernadero, por supuesto, pero sí vamos a ocupar tutores, que es la estructura, ¿verdad? Como les dije, al ser epífitas, ellas necesitan una guía y el tutor, bueno, puede ser ya vivo o un tutor ya muerto. Muchas veces se utilizan así como estructuras metálicas o bien ya árboles de porodo y que han funcionado muy bien, o madero negro, pero sí, la idea siempre es que ella tenga una guía para irse desarrollando. Ahora, una vez que bueno, ya tenemos el desarrollo del cultivo, importantísimo que siempre estemos pendientes de ellas, porque hay una serie de síntomas que nos van a señalar que si tenemos presencia de hongos, bacterias y algunos otros organismos que llegan a producir su daño en las vainillas. Eh, Como pueden ver, aquí tenemos, bueno, es antracnosis, provocada igual por un hongo, que son estas manchitas naranjas. Entonces, esto es un daño que normalmente se evidencia en lugares donde llueve mucho. Acá también observamos lo que es el fusarium, que es un hongo bastante pues, importante, que si ataca es muy rápido, entonces podemos llegar a perder nuestra producción en cuestión de semanas. También, bueno, seguimos, acá observamos también otros síntomas de antracnosis que ya cubren así toda la hoja. También, si vemos babosas, caracoles, es común que también encontremos y ellas se presentan más que todo en las noches. Entonces, si tenemos la oportunidad de hacer eh, observaciones nocturnas, también es muy importante. En este caso, bueno, aquí que les enseño la foto del chinche rojo, y aquí, bueno, la sintomatología que presentan las hojas y cómo se van secando, o sea, realmente son daños importantes y que tenemos que estar al pendiente, de verdad. Si bien es cierto, la vainilla, yo digo que ella es muy agradecida cuando está en los lugares que realmente ella necesita, pero requiere mucha atención. O sea, no es que la podemos dejar así como semanas sin estar al pendiente de ella, no. Sí, es importante que estemos al pendiente de todos estos síntomas porque es en cuestión de días que se nos pueden echar a perder las plantaciones. Y como ya vimos, o sea, al ser un cultivo de largo plazo, creo que ninguno de nosotros queremos que se nos llegue a presentar nada de esto y se nos llegue a perder la plantación. Y bien, ya una vez que logramos superar muchos de esos daños que se presentan por hongos y bacterias, normalmente al tercer año llegamos a ver lo que es la floración, a tener la floración. Y bueno, aquí les puse en la imagen para que tengan una idea de lo que es la flor. Ella al ser hermafrodita, entonces tiene su parte femenina y masculina en la misma flor. Entonces, lo que hacemos es polinizar. Nosotros con una agujita así bien finita tenemos que también capacitarnos y aprender muy bien el toque para polinizar. Y bueno, aquí vamos a ver un video y donde yo les muestro también las partes de la flor como para que les quede más claro y así puedan
ya hacer sus preguntas al final, pero sí es algo muy importante y para el que quiera tener vainilla también tiene que aprender muy bien a polinizar porque ya una vez que logremos esto, va a ser cada año que vamos a tener floración, entonces para que le pongan atención. No sé, em, ahí pueden ir observando entonces las partes. Ahí menciono, bueno, lo que son los pétalos, los sépalos, y bueno, es una estructura que es un pétalo modificado, que se llama labelo, que también tenemos que ir trabajando con mucho cuidado porque lo tenemos como que destapar un poquito para lograr la polinización. Entonces, eh, ahí van a observar las partecitas para que tengan la flor y, y que es importante, ¿verdad? Que con todo el cuidado y, y que ya puedan realmente polinizar bien. Ahí, bueno, observan cómo es que yo así lo trabajo. Y para el labelo lo rompo un poquito y así le pongo la estructura que sea más fácil para lograr esa polinización. Entonces, sí, por supuesto, con mucho cuidado. Pues, como les dije, la vainilla, al ser hermafrodita, tiene su parte masculina y femenina. Entonces, lo que hay que levantar es esa capita finita, pero que ustedes puedan ver, puedan observar y levantar con todo el cuidado. Ahí como se observa, es muy delgadito y es un movimiento rápido que hay que hacer con mucho cuidado de no pues, romper nada de eso, ¿verdad? Porque sí, como les dije, la flor va a aparecer cada año y o sea, tenemos que esperar 3 años, pero ya una vez que logramos la floración, va a ser cada año que vamos a tener que polinizar. Entonces, es algo que se tiene que aprender bien y pues, con todo el cuidado. Entonces, ahí observamos cómo voy a ir levantando y que es algo rápido. O sea, ya en el campo, ustedes imaginarán que eso se hace en cuestión de segundos. Entonces, así, súper rápido, que ocupamos nuestras manitas nada más y rápido. ¿Ves? Entonces, ahí hacemos una ligera presión para que ya entonces la antera conecte con el estigma y ya se logre la polinización. Y ya, bueno, para asegurarnos que realmente hicimos bien la polinización, nos vamos a dar cuenta por lo menos en 2, 3 días, porque si llegamos y vemos que la flor no ha caído, entonces logramos con éxito la polinización. Si la flor se cae, definitivamente tuvimos errores a la hora de polinizar. Entonces tendremos que esperarnos hasta el otro año para volver a realizar. Entonces ahí para que lo tengan en mente y tengan una idea de realmente cómo es que se logra. Entonces ahí avanzamos un poco que seguimos. Que ya una vez entonces que nos dimos cuenta que sí logramos toda la polinización de la manera como se tenía que hacer, ya empezamos a ver el desarrollo de las vainas aquí. O sea, para ver esto y lograr cosechar necesitamos 9 meses. Es decir, vayan sacando cuentas. O sea, empezamos con el cultivo, tenemos que esperar unos 3 años para ver una flor. Con mucha, mucha suerte, o sea, podría ser el segundo año, pero así, honestamente, esperemos el tercer año. Y ya polinizamos, empezamos a ver el desarrollo de los frutos. Tenemos que dejarlos 9 meses para que realmente logren un tamaño que, que se necesita.
y que ya alcanzan su grado de madurez suficiente para empezar con la otra etapa que es el beneficiado. Entonces, logrando los 9 meses, vamos a ir a cosechar. O sea, esperamos ver racimos. ¿Qué les digo? Por cada planta de vainilla podemos llegar a tener hasta 3, 4 racimos. Por cada racimo, entonces vamos a polinizar, eso sí, un máximo de 10 flores es como lo que yo les recomiendo. ¿Por qué? Porque queremos tener tamaños que sean muy similares, no queremos tantas diferencias en tamaño y a veces pasa que sí, son racimos que pueden tener hasta 20 flores, pero si polinizamos todas esas 20 flores, las vainas que vamos a tener, pues van a tener sus diferencias de tamaño y eso ya a la hora de comercializarlo, pues tiene sus desventajas, o sea, siempre van a querer vainas pues un poco grandes y que a veces el mercado es lo que busca, el tamaño, no tanto calidad, sino el tamaño y eso influye mucho. Entonces, lo ideal, para que lo tengan en mente, que está bien, son racimos que pueden tirar 20, 22 flores, pero sí les aconsejo que sean 10 flores las que se lleguen a polinizar para que ya tengamos un tamaño más uniforme y ya empezar con lo que es el proceso de beneficiado, que como les menciono, bueno, ¿qué es el beneficiado? Bueno, es el deshidratado que le vamos a dar a cada una de estas vainas, que si lo ven acá, y son vainas gruesitas, ¿verdad? Con este verde, y vamos a llegar al final a una vaina totalmente café, que ya no es eh, gruesita, ya es muy delgada, y pues ya obviamente ahí sí va a oler a vainilla, y va a saber a vainilla. Así en verde les digo, no les va a oler a vainilla. Pueden creer así como que, ah, ya llega la gente y ven las vainas así, y ya dicen, uy, pero no me huele a vainilla. No, porque no se ha llegado a desarrollar lo que es el beneficiado y todo el proceso que esto conlleva. Entonces, para explicarles también, bueno, en el beneficiado se dan varias etapas. Entonces, lo primero, ya una vez que nosotros cosechamos, si nos llevamos las vainas, les hacemos un lavado, o sea, es súper importante que estén bien limpias para poder ya aplicar lo que es el químico. Eh, con este matado, lo que buscamos es que el metabolismo se detenga, es decir, que la vaina no continúe con su desarrollo, sino que más bien ya generemos y propiciemos una acción enzimática que se requiere para que se empiecen a desarrollar todos sus sabores y olores en cada una de estas vainas, porque también les comento, bueno, por cada vaina tenemos más de 200 compuestos aromáticos, entonces es una diversidad bastante grande en cada vaina y que tenemos que propiciar y eso pues lo logramos mediante esta etapa de beneficiado. Entonces, para este matado, hay varias opciones, hay varias maneras de cómo lo podemos hacer. Puede ser cuando ya introducimos las vainas en agua caliente, o sea, ojalá en temperaturas de 60, 65 grados, en 70, algunas veces hay personas que lo manejan a esa temperatura, o bien lo podemos hacer al sol en bolsa plástica, que ahorita les comento, bueno, es la manera en como a mí me ha gustado, en como yo lo realizo, en como sí siento que mi vainilla pues sabe más, pero eh, hay que probar, yo les digo, hay que probar, igualmente se puede hacer este killing en congelación, sí, lo he practicado muy pocas veces y no tengo así como resultados tan significativos, pero que es otra manera también en cómo ustedes pueden encontrar en la literatura que se realiza, entonces ahí como para que lo tengan en cuenta. Y bueno, como les dije, yo sí lo realizo en bolsas plásticas. Lo que hago es colocar todas las vainas, las voy clasificando así en tamaños. Entonces, sí las coloco en las bolsas plásticas, eh, sobre una tarima o alguna mesa que ustedes tengan al sol.
y si sobre una bolsa plástica negra, algo que sea negro, que no sea de metal, porque eso las puede quemar. Entonces, ojalá sí que sea de madera y que le coloque encima la bolsa plástica negra para que esto favorezca con más calor. Y igual lo llevamos a temperaturas de 60 grados, 70 como máximo. Y ya una vez que logramos esas temperaturas, entonces ya en la misma bolsa las llevamos a guardar. Ahí tenemos algún cajoncito que ustedes tengan, o no sé, sí, alguna caja que les funcione para guardar. Y este método, o sea, por esta estrategia, necesitamos que sean 2 días. Si lo usamos en agua caliente, solo va a ser un momento, o sea, 3 minutos, 4 minutos que se sumergen en agua hirviendo y ya, ahí ya logramos el matado. Si lo hacemos así al sol, sí vamos a ocupar que sean por lo menos 2 días. Entonces, ya una vez que pasamos por la etapa del matado, entonces procedemos con lo que es el sudado y el secado. Entonces, con estas dos etapas, lo que buscamos sí es que ya se desarrollen los aromas y que se nos concentren en las vainas. Bien. Sí, una práctica que a mí me gusta mucho hacer cada vez que, bueno, vamos colocando las vainas en los cajones o las exponemos al sol, es que ustedes puedan masajear así literalmente la vaina para que todos los compuestos aromáticos se distribuyan lo mejor posible en toda la vaina, que sea una distribución más uniforme. Entonces, eh, que sí, a veces es muy difícil hacerlo porque si pensamos que vamos a tener 1000 vainas, hacer eso por cada vaina va a estar muy difícil, pero en la medida que podamos, ojalá que sí se pueda lograr, que se realice para que tengamos una distribución más uniforme de todos estos compuestos y no se nos concentren, por ejemplo, en los extremos de las vainas, que ahí a veces ha sucedido que tenemos una vaina muy seca en un extremo y al otro extremo todavía se siente como más gruesita y que huele un poquito más, entonces queremos como una distribución más uniforme. Entonces, como les dije, eh, las vainas lo que se hacen aquí en el sudado y en el secado es que ya pasan solamente 3, 4 horas al sol y se empiezan a guardar. Es decir, tenemos telitas, necesitamos conseguir telas para enrollarlas y ya después llevarlas al cajón. Y ahí se mantienen durante toda la noche hasta el otro día. Si ustedes buscan en la literatura, muchas veces se habla que los 21 soles, que experiencias así. Pero bueno, ¿cuántos días los vamos a sacar? Esto ya va a depender y les digo, esta etapa del beneficiado es una etapa muy crítica y que va a requerir que nosotros estemos dedicados en ese tiempo a ella si queremos realmente tener una buena producción. Entonces, sí, sí es importante, ¿verdad? Que ustedes estén pendientes y que les hagan pruebas a cada una de esas vainas para saber en qué momento ya podemos decir, mi vaina está lista. Y pues eso lo vamos a hacer haciéndole, bueno, ahora les puedo explicar, ahora que les enseñé algunas vainas, cómo sería ese proceso. Vamos a doblar la vaina y si no se nos quiebra, entonces ya va a ser una buena señal. Si la vaina se nos quiebra, entonces quiere decir que ya nos pasamos de ese sudado y ese secado. Entonces, son detalles importantes, ¿verdad? Y como les dije, bueno, anteriormente, ¿verdad? Que no se tienen que colocar las vainas sobre superficies metálicas porque se nos queman. Entonces, ahí para que lo tengan presente y que si se nos quiebran, nos pasamos y ya se nos secaron, pero que tampoco quiere decir que ya se van a desperdiciar, que se van a botar, pues no, tampoco. Y bueno.
Ya una vez que vimos que nuestras vainas sí están flexibles, que no se nos quebraron, entonces vamos a darle otra etapa, que ya es el acondicionamiento. Y aquí estamos hablando que puede ser como un mes aproximadamente. ¿Qué queremos aquí? Bueno, entonces, que nuestras vainas pues, concentren todo ese sabor y esos aromas para que ya estén pues listas para su venta. Es decir, ahí lo que simplemente vamos a dejar que las vainas estén reposando. Simplemente se envuelven igual en estos papeles que se utilizan para cocinar. Es, les funciona súper bien y ahí lo podemos dejar de verdad que sea por lo menos un mes y ya pues empezamos, podemos empezar con lo que es ya la venta. Si ustedes quieren ya empacarlos al vacío, si quieren hacer los extractos o el uso que le quieran dar, y pues ya se puede lograr después de que terminemos de esta etapa de acondicionamiento. Hay mucha gente que no lo realiza, o sea, que se salta este paso. A mi gusto, les digo, o sea, es importante que se haga, sí, sí se concentra mejor ese olor y, y el sabor. Entonces, desde mi punto de vista, sí, yo lo recomiendo y sí los invito a que lo hagan, pero si en un futuro, bueno, ya ustedes tienen un comprador así ya a la puerta de su finca y que ocupan la vainilla ya lista y ustedes saben que ya cumplieron ya con el beneficiado, pues sí, está bien. Ahí uno entiende, por supuesto, y se la tienen que llevar, pero ahí para que lo tengan en cuenta. Y pues bueno, ¿qué productos se pueden hacer? ¿Verdad? Que sepan que la vainilla no es solamente para cosas dulces. Creo que eso es una idea que nos han pues, metido en la cabeza muchos. Y sí, que ustedes pensarán, ay, sí, el vainol, ¿verdad? Que eso lo último que tiene es vainilla. Créanme que esa vainilla no tiene nada, pero sí les comento que se animen a probar, o sea, que no solamente para postres, no solamente para reposterías, prueben vainilla de verdad con, ya sea con mariscos, con carnes, de verdad es algo sumamente rico, eh, que pueden hacer varios productos, por ejemplo aquí, que a mí me encanta hacer el aceite de coco con vainilla, es súper relajante, o sea, como les digo, la vainilla tiene muchas propiedades y que no solamente para la cocina, créanme que no es súper relajante y como sí, los Andy, los totonacos en un inicio, o sea, todo era con fines medicinales y eso es lo que también se está buscando ahora, mucha gente que ya pues, prefiere y que confía más en la medicina natural, pues saben que la vainilla pues, es súper relajante, que nos ayuda así como en nuestro humor de cierta manera, que nos va a poner de mejor ánimo. eh, Igual, si lo quieren combinar con miel, por ejemplo, es recomendadísimo. Si en el caso de que ustedes ya en un futuro, o si ya tienen vainilla y hacen el proceso beneficiado, a la hora que le miden la flexibilidad a las vainas para ver su grado de humedad, ya estarán listas y se les quiebra, como les dije, o sea, eso no se desperdicia. Si bien no se puede vender así como vaina entera, créanme que pueden sacarle provecho y hacer ya la vainilla molida. Y si quieren combinarla con el café, o sea, ya van a tener su café de vainilla. O sea, cada vaina se puede moler, se puede hacer en polvito así bien finito y se puede combinar muy bien con el café, se pueden hacer tés y un sinfín de productos de verdad. Y bueno, ahí está el extracto que nunca falla, que ese sí pues, se utiliza bastante. Y bueno, igual, si quieren ya una vez que lograron tener floración, entonces ustedes ya pueden propagar su material vegetal. Es decir, una vez que la planta ya tuvo floración, ese segmento de la planta ya no va a volver a florear. Entonces
podemos seguir propagando todo ese material y si empezamos con 50 plantas de vainilla, ya al tercer, cuarto año, ya una vez que tengamos esa primera floración, entonces ya podemos ir propagando todo ese material. Por eso es que también podemos encontrar esquejes de vainilla a la venta y así pues ir aumentando nuestras plantaciones. Y bueno, acá pues ustedes pensarán, bueno, sí, la vainilla, sí, la segunda especie más cara en el mundo, sí, súper rentable, eh, ¿cuánto dinero nos va a dejar? O sea que sí, es importante que sepan, bueno, nosotros al día de hoy sí nos regimos un poco por lo que son los precios que impone Madagascar. O sea, en el mundo, Madagascar es el país que más comercializa vainilla, que más vainilla tiene. Indonesia también ahorita está tomando como el segundo lugar. Después está México, que sí, son los países donde más se cultiva. Y entonces, pues sí vamos a depender mucho de cómo ellos comercialicen la vainilla, principalmente de Madagascar. Aquí les puse pues estos datos como para que ustedes tengan una idea de que sí, pues se requiere una inversión, más que todo ahora que tutores, si ustedes van a tener un sistema, por ejemplo, que ya fuera un invernadero, pues ya esos son costos que se tienen que tener en cuenta y que, como les dije, ya una vez que ustedes van a tener un ingreso ya gracias a la vainilla, sí, mentalícense en que va a ser al quinto año y que por supuesto es un cultivo al que se tiene que dedicar y ojalá que puedan tener también mano de obra, más que todo para el momento de polinización. Y igual acá, como les pongo en este cuadrito, sí, los precios en cuanto a el kilo, sí varía. Si ustedes pueden ver ahí, está bien, ahí está el 2012, en donde se vendía solamente a $50 el kilogramo de vainilla. Súper bajo, o sea, pasamos de $500 a $50. Y créanme que eso pasa, o sea, ahorita, en este 2025 sí, pues hay compradores que te están ofertando la vainilla así el kilo en $100. He escuchado algunos otros que me dicen, bueno, 150, otros que 80, y sí les aconsejo que no solamente para la vainilla, en realidad como para todos los cultivos, es que nos aseguremos del comprador. O sea que si bien es un cultivo que se requiere, o sea, la vainilla en este caso siempre se va a necesitar, o sea, es un producto que a nivel mundial no se cumple con la demanda ni siquiera. O sea, créanme que para todo lo que se pide, lo que se necesita en el mundo, no se ha llegado a cumplir con la demanda y por eso se ha tenido que producir ya vainilla sintética, que es y pues, más fácil y que así se puede pues, como cumplir con esa demanda. Pero lo que sí les digo es que puedan tener como asegurarse del comprador. Es decir, si ustedes tienen buenas prácticas agrícolas, si logran como tener algunas eh, pues certificaciones, reconocimientos de cómo ustedes trabajan esa vainilla, créanme que ustedes pues, también pueden hacer valer eh, todos esos pluses en sus cultivos, o sea, en este caso pues con la vainilla. Y, y sí pasa, o sea, sí hay en mercados donde eso lo reconocen, donde sí pagan lo que tienen que pagar, donde no les están así como eh, indicando precios súper bajos, porque si no es la idea, ¿verdad? Entonces, eh, que puedan llevar a cabo, o sea, este cultivo requiere mucha paciencia, pero también
como les he dicho, mucho amor, mucha entrega y que eso se vea reflejado, o sea, que ustedes puedan tener una cosecha bastante sana, atractiva y con buen sabor. Créanme que eso les va a abrir muchas puertas y, y aunque hayan pues, compradores que quieran darles muy poco, hay otros que sí les van a dar el dinero que se merecen y pues, para que ahí ustedes lo tengan en cuenta. Y bueno, entonces eso básicamente, sé que es una presentación, es como muy por encima, obviamente a mí me encantaría como hablarles más y todo, pero bueno, ahí les dejo mi contacto, ahí si tienen más dudas, si tienen preguntas, ahorita voy a leer ya las que tengo aquí en el chat, que sé que han mandado algunas, entonces como para ir respondiendo. Sé que ya también pues el tiempo se nos está pasando, pero vamos a ver cuáles están por acá. Entonces, o sea, la problemática aquí con Nancy, bueno, ¿cómo lo combatimos? Digamos, tanto de plagas, todas las enfermedades, como les dije, tenemos que estar muy encima del cultivo en ese sentido. Por ejemplo, si vemos caracoles, si vemos babosas, por ejemplo, que son de hábitos, se llaman nocturnos cuando atacan, entonces eh, poner así cerveza, eso favorece mucho. Y así es como, por lo menos en mi caso, ha funcionado cuando lo he llegado a ver en otras plantaciones. Pero sí, obviamente el esfuerzo, ¿verdad? De estar en la noche, estar pendientes de eso, porque durante el día va a costar verlos. Eso por ese lado, por ejemplo, contra Fusarium. Y si bien es cierto, Fusarium está siempre, o sea, hay varias variedades de Fusarium, varias cepas de este hongo y pues la idea siempre es mantener el suelo bien nutrido, bien, ¿verdad? Que no esté con déficit de nutrientes, que no vayan a suministrarle lo que la vainilla quiere, porque ella, pues obviamente, eh, al evidenciar que le hace falta pues algún elemento que no está obteniendo todos los nutrientes necesarios, pues lo va a expresar de alguna forma y bueno, en este caso, bueno, sea fusario, sea pues Anthragnosis, sea la roya o cualquier otro hongo, pues sí es importante que pues estemos ahí pues pendientes y por eso la observación del cultivo para entonces ya empezar a aplicar ya pues, ya pues, materia orgánica. eh, También podemos trabajar con algunos otros hongos, microorganismos de montaña, ¿verdad? Que son importantes, que nos pueden ayudar. Bueno, sí, ya pues el video, sí, obviamente, sí, bueno, igual hay con los chicos de la net, o sea, creo que les va a quedar esta presentación y ahí nos pueden compartir. em, para la hora del beneficiado, o sea, sí, es vital, ¿verdad? Necesario que todo lo que ustedes utilicen, pues, sea inocuo. Traten de tenerlo lo más inocuo posible, que puedan lavar cada instrumento que ustedes utilizan, que tengan un área destinada a eso. O sea, que, ¿verdad? No vayan a hacer como toda una mezcla de contaminación, porque esa no es la idea. Porque si bien es cierto, puede pasar, o sea, a la hora que estamos haciendo el beneficiado, se nos pueden contaminar, ahí vamos a ver el desarrollo de hongos y esto también, bueno, se da cuando no mantenemos las condiciones inocuas y también cuando hacemos mal el proceso, o sea, a la hora que hacemos el killing y el sudado y todo eso no lo hacemos bien, entonces también podemos evidenciar los hongos, pero como les digo, es que tal vez para una hora es muy corto el tiempo y es mucho lo que me gustaría compartirles y hablarles para que ustedes pues, realmente logren el éxito en cada una de estas etapas. Eh,
Ay, mira, o sea, bueno, ven, aquí tenemos una que nos compartió una experiencia que, bueno, se hizo un arroz con pollo y en lugar de salsa le agregó vainilla. Bueno, era salsa china lo que tenía que ser, pero bueno, le agregó vainilla y se lo comieron con gusto, ¿no? Y sí le creo, o sea, créanme que anímense a probar, o sea, eso, eh, bueno, ya que he tenido la experiencia, por lo menos de estar en México y todo eso, allá se come mucho con vainilla y invitadísimos de verdad que a que prueben con carnes, porque es delicioso con mariscos. Y bueno, en Guatemala también, que es parte, que ya sería bonito que sea como muy cultural, entonces ahí para que ustedes lo tengan presente. Entonces, ¿cómo se prepara? Bueno, preventivamente en la planta para que sea fuerte y que no tengamos enfermedades, así como ella, ¿verdad? Súper chineada, o sea, realmente sí ocupamos chinearlas bastante. Eh, el riego, o sea, aquí donde ustedes ven esta vainilla, yo la tengo en mi casa, así. Aquí ustedes pueden tener su vainilla en sus hogares. Si bien, obviamente no va a ser una producción, ¿verdad? Grande, pero es poder tenerla ahí y ver que a ella le encanta que la chinen, que la cuiden, que estén atentas a ella también. Entonces, sí es importante que eh, estén al pendiente, que, por ejemplo, si una de las hojas eh, ustedes ya le empiezan a detectar eh, algún síntoma, entonces eliminamos esa hoja de una vez. Y la tijera que utilicemos, la vamos a desinfectar, la vamos a lavar después de que hacemos ese corte. Igual, para todo lo que veamos así como dañado, importante que sí lo eliminemos. Eh, a veces para cicatrizar ha funcionado muy bien la canela. ¿Verdad? Que estos son productos que muchas veces tenemos en casa y si tenemos que hacer algún corte a la vainilla, le aplicamos la canela y con eso ya pues se nos cicatriza más fácil. Y vamos a ver qué más. Em, ok, esto de sacar esquejes de plantas que ya tuvieron floración. Sí, como les menciono, es que tal vez, bueno, acá no sé si pueden observar, bueno, aquí tenemos la hojita, aquí hay una yema, este segmento es como el nodo, y en cada nodo se puede llegar a tener una flor. Entonces, por ejemplo, si nosotros llegamos a tener este año floración en este segmento de la planta, el otro año este segmento de la planta ya no nos va a florecer más. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a eliminar este segmento, pero con otros dos segmentos más, por ejemplo, para tener más esquejes, porque ya sabemos que aquí no vamos a producir más. Pero estos otros dos segmentos que también estamos cortando, pues ellos sí pueden llegar a florecer. Entonces, esa es la idea, que nosotros eh, podamos aprovechar ya una vez que florearon, empezar a propagar el material, pero siempre y cuando que tengamos presente qué segmento de la planta es que ya nos llegó a producir. Pues, igualmente, eso es un tema más amplio, o sea, igual con el manejo, con las podas que hay que hacer, cómo inducir a la floración, son temas muy importantes y que requieren también como su propia charla, digamos. Ahí para los que quieran seguir, yo encantada de comunicarme y que podamos también seguir con el tema, pero para ahorita sí no podía hacerlo muy extenso. Y bueno, entonces, bueno, por acá nos comentan que bueno, sí que para hongos, bueno, en chinche si se hace una mezcla de caldo subcálcico, en un extracto también con diatomeas y jabón potásico. El jabón potásico, sí, es un éxito para el chinche, créanme, sí. Eso sí lo comparto.
Entonces, las ventajas o desventajas del sistema para matar la vainilla en bolsas respecto a ponerlas en agua hirviendo. Entonces, el detalle, por ejemplo, en agua hirviendo, que así eso es como una forma muy fácil que es lo más común que ustedes van a encontrar en la literatura, tal vez. Pero sí es importante que a la hora que lo vamos a hacer así, en agua hirviendo, tengamos bien clasificadas las vainas. O sea, no podemos sumergir en agua una vaina grande y una vaina pequeña. O sea, para nada. O sea, tienen que ser tamaños uniformes y eso va a depender el tiempo en que las vamos a tener sumergidas en el agua. Entonces, creo que también, digamos, la forma en como yo lo hago, igual los clasifico según el tamaño, pero y la gente a veces como por rapidez o eso, y pues necesita, ¿verdad?, que todo al mismo tiempo y no tienen el chance para estar clasificando las vainas y eso. Entonces, en mi caso, como les dije, a mí me ha funcionado muy bien hacerlo así en las bolsas, me ha gustado el olor de estas muchachitas, es delicioso. Entonces, de hecho, aquí les quería enseñar cómo, cómo darnos cuenta cuando ya la vaina ya está lista, ¿verdad? O sea, que ya no tenemos que dejarla más al sol, que ya fueron más de o menos de 21 soles, puede pasar, o sea, en la literatura, más que todo en México, que nos guiamos mucho por ellos, eh, sí tenían como su clasificación de soles, cuánta la cantidad, pero lo que necesitamos es realmente llegar a lograr esta flexibilidad, que la vaina no se nos quiebre, pero que si se nos quiebra, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer pues otros productos, como les dije, podemos hacer vainas así molidas, donde lo podemos combinar así con el café y ya van a tener su café de vainilla. Entonces, ahí como para que tengan una idea. Y ven, acá les muestro así, vean la diferencia, o sea, podemos tener vainas de más de 20 centímetros, a como podemos tener vainas de 15 centímetros, pero eso no quiere decir que la calidad no sea igual, simplemente que a veces el comprador sí les va a pedir tamaños. Entonces, esos son detalles que también tenemos que tener en cuenta, o sea, lo que nos pide el comprador. Entonces, ahí como para que lo tengan en cuenta. Em, Otra cosita que les quería enseñar, así que se me hace súper práctico y que sí, sea súper funcional, es que ustedes puedan tener en sus casas higrómetros, o sea, que podamos medir así, simplemente en el sustrato donde tenemos la vainilla, ver el pH, ver en cuánto tenemos la humedad. Entonces, estos son pues, equipos que podemos tener en casa, que realmente nos funcionan súper bien, entonces que también se los recomiendo. Em, por acá vamos a ver qué más. El tamaño que se pueden cortar los esquejes. Podemos encontrar esquejes de hasta 8 nodos, a como pueden ser esquejes de 3 nodos. O sea, eso, eh, lo que a mí sí me gusta asegurarles a la hora que yo, pues, comercializo un esqueje, es que ya vaya enraizado y ojalá ya con el brote en desarrollo, porque está bien, nosotros cortamos los esquejes, ¿verdad? Sembramos el esqueje y ese esqueje pues nos va a dar un brotecito nuevo. Ese brotecito se va a desarrollar si tenemos buenas raíces ya desarrolladas. Entonces, en mi caso, yo sí les aseguro que el esqueje que pues les voy a suministrar pues va a ser un esqueje que va a tener producción, o sea, que va a desarrollar su yema, va a tener su brote y va a tener su plantita nueva, básicamente. Entonces, eso para que ustedes a la hora que van a comprar esquejes también se aseguren de eso, que sean, ojalá, esquejes
de primera o de segunda, es decir, de que el esqueje a la hora que nosotros decimos primera o segunda, ojalá que sea de primera es como de la parte inicial y de segunda es como la parte que le sigue, o sea, que esté como en el medio de la planta, porque ya en partes finales ya son esquejes que van a costar mucho que produzcan, entonces sí hay que ser así como un poquito pues, quisquillosos con esos detallitos, pero es que también, o sea, la idea es que si vamos a esperar tanto tiempo, nos aseguremos bien de lo que estamos manejando. Entonces, hay que les quede eso, pues, pues ahí, ¿verdad? En su cabecita, porque sí es muy importante. Entonces, bueno, ya como les dije, o sea, pueden ser esquejes de 1 metro, pueden ser de menos. Entonces, sí es importante, como les dije, en mi caso, asegurarles, esto sí, que vayan ya enraizados y que ojalá ya vayan con el brotecito en desarrollo. ¿Existe en el país algún grupo organizado de cultivadores o todos son esfuerzos aislados? Como les digo, bueno, existe Aprovainilla, ¿verdad? Esa es nuestra pues, visión y misión es que podamos unirnos como vainilleros, o sea, dar las recomendaciones, que tengamos como, ojalá, más visión para el mercado, o sea, que podamos asegurar un mercado. Y eso es lo que estamos tratando de ya dirigir, o sea, de enfocarnos en eso, de, de tener prácticas más comunes, o sea, que lleguemos a realizar la mayoría, porque no digo, o sea, que todo se tenga que hacer igual en cada plantación, porque eso va a depender del lugar donde tengamos el cultivo. Es decir, yo no puedo asumir que si yo tengo mi vainilla en Tarapiquí, me va a responder exactamente igual que si la tuviera no sé, en Bahía de Araque, por ejemplo, o en Parismina, por decir algunos lugares. O sea, hay que ver bien las condiciones donde vamos a tener el cultivo. Por supuesto, hay una serie de requisitos que tiene el cultivo que sí se tienen que hacer en todos, sea el lugar que sea, pero que sí tenemos que adaptarlo muy bien al lugar donde lo vayamos a tener. A ver qué más. Entonces, como más criterios más precisos, o sea, como te digo, sí, son temas que sí se tienen que pues, abordar más como una presentación más específica. Son varios detalles y que ustedes igual también puedan tener como documentado, porque entonces que no se nos pasa. Em, el sustrato, entonces recomendado para enraizar los esquejes. Mira, te voy así como algo que lo he practicado, que me ha gustado aplicar, algas. Ahí se pueden encontrar, si aplicamos algas para que nos favorezca ahí el enraizamiento, eso pues sí, sí ha funcionado igual, como les digo, ya condiciones, por ejemplo, el pH, sí es súper importante que lo manejemos, o sea, todos esos aspectos que son claves para que se nos dé el desarrollo de la vainilla como tiene que ser, sí, sí es necesario que lo hagan, créanme que sí. Y es como lo que sí les puedo aconsejar, o sea, que materia orgánica siempre no utilicen, no es necesario para nada, créanme, los agroquímicos. eh, para eso tenemos tricoderma y muchos hongos benéficos que también podemos aplicar. eh, o sea, como aprovechando la gente que tiene ganado y todo eso, pueden hacer productos con el estiércol, con cosas así que se pueden pues, aprovechar y eso nos puede funcionar muy bien para la vainilla. Entonces ahí
para que lo tengan presente y pues, bueno, no sé si tienen como alguna otra pregunta, si quieren pues, participar más, o si no, ahí los compañeros de la UNED me indican. Y creo que ya no veo más preguntas por acá. Entonces, entonces, ¿cuántos esquejes se pueden sacar de una planta sin estresarla? Sí, bueno, el correo, bueno, ahí les queda mi número. Igual, bueno, les puedo indicar ahí por si lo quieren anotar, es 86191589. Ahí me pueden buscar, igual estoy como Sol de Vainilla en Facebook, para que también lo puedan tener en cuenta. El correo, por supuesto. Entonces, ¿cuántos esquejes se pueden sacar de una planta sin estresarla? Como les dije, esto ya va a depender del nivel de floración que ustedes llegaron a tener en ese primer año. No empiecen a cortar esquejes sin que ella haya producido. Porque si empezamos a cortar esquejes sin que la vainilla ya haya producido, que queremos, que vimos ya la vainilla, que se nos fue muy alto, o sea, que no la manejamos, que no le hicimos ya, no la, bueno, no la guiamos como tenía que ser y empezamos a cortar, créanme que vamos a seguir retrasando el desarrollo de la planta. Si inducimos la floración, haciéndole un cortecito, pero pequeño, no para propagar esquejes. Entonces, sí asegurémonos de esperar la floración y ya, pues, una vez que ya tuvimos floración, entonces ya ahí sí podemos empezar a propagar el material, pero va a depender de ese grado de floración que tuvimos, si tuvimos mucha o no. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a propagar nuestra vainilla. Entonces, tienes que año por planta. Entonces, si nosotros llegáramos a tener así una planta pues muy sana, muy vigorosa, muy productiva, o sea, les digo así que en 2 plantas podemos llegar a tener 1 kilo de vainilla, así. Entonces, sí, todo va a depender. Hay personas que obviamente necesitan más plantas para llegar a tener 1 kilo de vainilla, pero que sí se ha llegado a dar, sí. Entonces, ahí para que lo tengan. Las cajas deben ser siempre de madera, que es lo más recomendado. O sea, es como lo más recomendado esto para que puedan mantener el calor. Igualmente, sí pueden ser de plástico, pero como les comento, o sea, tratemos siempre de tenerlo lo más limpio, o sea, no ponerle otras cosas además de la vainilla, sino como enfocarnos solo en ellas y que no se nos vayan a contaminar. Entonces, ¿en cuántas plantas que se podía obtener 1 kilo de vainilla? Como les dije, esto va a depender mucho del manejo que le den cada uno, o sea, de las condiciones en donde se esté desarrollando la vainilla. Eh, o sea, en 2 plantas, o sea, ya bien desarrolladas, bien vigorosas y bien sanitas, podemos tener el kilo de vainilla perfectamente. O sea, créame que sí. Y, o sea, ya, y eso va a depender, sí, de cómo lo estemos manejando. Eso va a influir muchísimo y por supuesto, ahí, pues, lo mucho que le dediquemos, así nos va a responder ella también.
Pero también podría enseñarles ahora aquí unas vainas de que vean, una vaina de pompona también, para que vean la diferencia. O sea, aquí son dos especies totalmente diferentes, pero ven las vainas, o sea, son vainas súper pequeñas, pero es una delicia también, o sea que, como les digo, anímense a probar, o sea, tienen que animarse y también tengan esta experiencia que es súper recomendado. Entonces, algún proyecto en el Valle Central de especies nativas, alguien que cultiven San Ramón de Alajuela. Bueno, San Ramón como tal, no, no, pues por las condiciones, que es un poco más frío, no, pues como les digo, va a costar más que se adapte, por ejemplo. Por el aeropuerto, pues, te digo sí, o sea, hay condiciones de condiciones. Igualmente sé de gente que tiene en Escazú, por ejemplo, y que ahí tienen sus plantas floreciendo y que sí, que se han logrado pues también adaptar. Entonces sí es muy importante y como les digo, hay veces que los lugares tal vez no mantienen las condiciones que se requieren y el desarrollo de la planta va tal vez un poquito más lento, pero sí se llega a dar. Entonces, y es ver que si ustedes me dicen que van a depender de este cultivo, yo les digo, por favor, tengan otros cultivos también, o sea, que sean más de corto plazo, no solamente se enfoquen en la vainilla, o sea, que obviamente sí se requiere darle como su atención y todo, pero también tengan otros cultivos mientras esperan ya la producción de vainilla. Entonces, entonces ahí como para que lo tengan en mente, eh, pero sí, sí, en San Ramón, créanme, yo no he visto tampoco vainillas así silvestres, no, y pues sí que contienen, o sea, normalmente, como les dije, las zonas más comunes donde podemos encontrar vainillas así es como la zona norte, Caribe, Pacífico Central y Pacífico Sur. Hay gente en Guanacaste que se ha animado a tener vainilla, pero sí tienen que hacer pues una inversión grande en riego. O sea, se requiere un riego más a menudo, entonces sí pues, tienen que invertir en eso y pues ahí manejar mejor las condiciones, ¿verdad? Ya estamos hablando de invernaderos, todo este tipo de estructuras que pues, para muchos no les es factible ahorita, ¿verdad? De conseguir, pero que, como les dije, si tienen las posibilidades, pues sí, sí se puede hacer. No sé si tienen más preguntas. No. Entonces, el sudado, sí, bueno, el sudado no es solo una vez, o sea, que el sudado y el secado van en conjunto, ¿verdad? Son dos acciones que tenemos que realizar en conjunto. Lo que sí se hace solamente una vez es el matado. O sea, que eso es lo primero que hacemos una vez que cosechamos las vainas, es el matado. Eso es lo que se hace solamente una vez. Ya el sudado y el secado, pues sí pueden pasar, les digo, pueden ser 15, 20 días, puede ser un mes. Eso ya va a depender de, de las condiciones, digamos, si tenemos un buen sol, si nos favorece, ¿verdad? Que
que las condiciones no nos lluevan como 2 días y después ya sale el sol y después ya no sale el sol. Entonces ahí es donde tenemos que tener pues mucho cuidado porque no vamos a estar sacando las vainas como quisiéramos. Y ahí también es como muy importante donde tenemos que estar pendientes de que las vainas no se nos contaminen, ¿verdad? Que no se nos vayan a desarrollar hongos. Entonces, alguna experiencia de la respuesta de vainilla a bioestimulantes. Entonces, como les digo, tenemos que empezar como a comunicarnos, digo yo, así como con nuestros cultivos, ver como las demandas que ellos tienen, ver si estamos viendo que nuestra vainilla está deshidratada, si eh, estamos viendo que no se está desarrollando. Entonces, tenemos que ir notando todos estos detallitos para ir, pues, ya como empapándonos un poco del asunto de ver qué le aplicamos, qué requiere, ¿verdad? Porque les digo, o sea, si tenemos la posibilidad de mandar a hacer análisis y hacer estudios a nuestra vainilla, genial, sería por supuesto excelente y así pues enfocarnos como en una nutrición más específica y que se nos desarrollen pues mejor, pero esos son detalles que pues pueden salir un poquito, ¿verdad? Caros, pero que si tienen la posibilidad, genial, y para los que no, entonces sí hay que ir detallando, ¿verdad? Por cada etapa de la vainilla, eh, y tenemos que de fijo aplicar diferentes pues insumos, les digo, o sea, para empezar con el desarrollo del esqueje, no va a ser lo mismo que podríamos aplicarle durante la floración, por ejemplo, o antes de la floración para que se propicie. También después de que hacemos la cosecha, pues, y la planta queda pues, más desgastada, tenemos que empezar, ¿verdad? Por darle una buena alimentación. Entonces, y son cosas que uno pues tiene que ir notando, como les digo, empapándose de verdad de lo que nos indica la planta y pues es experiencia, ¿verdad? Que sí. Entonces, Yo creo que estaríamos por ahí. sí, bueno, igual, ya saben, ahí les queda mi contacto, cualquier duda, cualquier otra pregunta, ahí con mucho gusto. Ya, ha sido muy bonita la experiencia y ahí en lo que les pueda ayudar, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos y agradecer también enormemente a la Gabriela. Casi no se te escuchó bien. Agradecerles a todos por acompañarnos y a vos también el agradecimiento especial por el tiempo y por el espacio que nos brindaron, que nos brindaste hoy. Con mucho gusto. Entonces, eso sería. Buenas noches a todos y pues ojalá que se animen a tener vainilla. Ojalá, ojalá. Hasta luego, muchísimas gracias, buenas Luego, noches. buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, muchas gracias.